Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmid, donde estamos transmitiendo en la televisión, en la radio simultáneamente, en Canal 35 en Cusco, Perú, juntamente con varias emisoras, donde nosotros nos da el privilegio de darle la bienvenida una vez más a nuestra audiencia televisiva y radial. Note bien que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí en este ministerio estamos enseñando la palabra expositivamente, en otras palabras, enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona Jesucristo. Nosotros continuamos con nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo 8 y todavía estamos sobre versículo 1 hasta el 4 en Mateo capítulo 8. O sea, vamos a abrir nuestras Biblias y leer aquí y poner en contexto de lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 8. Ahora, no se olvide, y lo he dicho en el pasado y permíteme repetirlo. En Mateo capítulo 8, aquí tenemos varias sanidades, curaciones que están sucediendo. Jesús sana a un leproso, purificando al más impuro, Y esto es importante de comprender. En otras palabras, las sanidades de Jesús va más allá de la curación temporal provisional del cuerpo, más allá. Y note bien que en esa época la lepra era la peor enfermedad que uno pudiera haber tenido, porque se consideraba completamente, netamente, ciertamente impuro. Aún su familia lo tenía que rechazar. Y aquí tenemos algo simbólico en la sanidad, en la curación de este lepra. Note bien. Y es que Jesús va más allá. Mira, escúcheme, nadie es inalcanzable. Todos son alcanzables. Y nosotros en esta tierra, ¿ves? Seamos creyentes o no seamos creyentes. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Seamos católicos o no seamos católicos. Seamos religiosos o no seamos religiosos. Aún los paganos felices, los incrédulos, rechazan a aquellos, y nosotros no somos muy diferentes que ellos, lamentablemente, por rechazar lo que nosotros consideramos, ¿ves? Lo no alcanzable. Y el más contaminado. Note bien, el más impuro se puede alcanzar por la pura gracia de Dios. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, dice aquí, y diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero. Y le dijo: sé limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Lo interesante aquí es que este incidente que tenemos aquí, que es muy representativo del hombre más impuro posible que existía en la tierra, se repite en dos evangelios más. En tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se repite, pero yo quiero que usted note las sutilezas que se encuentran aquí. Vamos a ojear nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta 45. Marcos capítulo 1, ve lo que dice. Versículo 40 hasta 45 dice: Y vino a él un leproso rogándole, arrodillándose, y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo a Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Y entonces Jesús lo amonestó severamente enseguida y despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece tu limpieza, dice, lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó, interesante, ¿no? Cristo le dice: no haga esto, y es exactamente lo que él hizo, ¿no? No muy diferente que nosotros hoy en día.
Le dijo, pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad alguna, sino que se quedaba fuerte en lugares despoblados y venían, dice, se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Ahora, abre su Biblia en San Lucas capítulo 5, porque quiero que lo vea otra vez. Note otras cositas pequeñas de unas sutilezas diferentes, pero son importantes. En San Lucas capítulo 5, versículo 12 hasta el 16, dice lo siguiente. Y aconteció es que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo a Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y le dice, al instante la lepra lo dejó. Y a él le mandó que no le dijera a nadie, pero anda y le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda para tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírlo para oírle y ser sanadas de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es interesante que todo hombre que tiene necesidad de ser purificado y lavado de sus pecados, ¿ves? Sí se puede presentar delante del Señor. Nosotros no encontramos en las Escrituras, en ninguna parte, con todo respeto, no encontramos de Génesis, comenzando el Antiguo Testamento hasta el fin del Antiguo Testamento en Malaquías y luego comenzando en el Nuevo Testamento de Mateo y culminando en Apocalipsis al fin del Nuevo Testamento. No encontramos donde Dios, el Señor, rechaza una persona que realmente desea ser purificado de sus pecados. Nunca encontramos eso en la Biblia. No se puede, ni implícitamente no se halla. Y definitivamente, explícitamente no se halla, pero tampoco implícitamente. Y aún hay mucha gente que cree que Dios lo rechaza porque es demasiado impuro, es un pecador de pecadores. Y no se olvide que aquí en este contexto tenemos dos cosas, que la lepra, que es una enfermedad física, que sí representa la enfermedad más contaminada que pudiera haber existido, y segundo, que esa enfermedad representa la pecaminosidad del hombre, que somos pecadores. Y este hombre buscó a Jesús, le pidió, sáname si quieres, sáname. Y Jesús le dijo, quiero. Y luego le dijo, sé sano. Y le dejó inmediatamente, ¿ves?, toda la lepra de su cuerpo. Pero todo hombre, escúcheme bien, cada persona que me está sintonizando ahorita en la pantalla, sea en la televisión o que me está escuchando, oyendo en las emisoras, en la radio, ¿sabe qué? Si tú realmente deseas y buscas a Dios, Dios nunca te rechaza. Eso nunca lo encontramos en la Biblia. Pero sí encontramos que hombres y mujeres sí rechazan a Dios todo el tiempo. Todo hombre tiene necesidad de ser purificado y lavado de sus pecados. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 22, versículo 6. Hechos capítulo 22, versículo 6. Y ahora, ¿por qué te detienes? Buena pregunta. ¿Por qué te detienes? Mira lo que dice. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Tu orgullo? Su fidelidad de ser tan religioso a su denominación, a su religión, que está dispuesto a rechazar a Dios. Note lo que dice en 1 Corintios capítulo 6. Comenzando versículo 9. Vamos a leer versículo 9, 10 y 11. 1 Corintios capítulo 6. Y escuche bien, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note esta pregunta declarativa que requiere una respuesta.
En versículo 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, por favor. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quizás usted se encuentra en una de esas categorías mencionadas aquí. Y dice en versículo 11, y esto eras algunos de vosotros. Mira, escúcheme bien. Todos que se encuentran en las iglesias hoy día, escúcheme bien. Todos que se encuentran en las iglesias hoy día, éramos en un tiempo, éramos ladrones, ávaros, borrachones, difamadores, estafadores, ¿no? Éramos idólatras, inmorales, adúlteros, afeminados, homosexuales, todo, un sinfín de cosas lo que éramos. Si es que realmente hemos nacido de nuevo y nos hemos acercado al Señor y hemos pedido el perdón y Él nos perdona. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Nosotros en las iglesias no tenemos ningún derecho de mirarle a las personas además con nuestras narices bien larguísimas, condenando lo demás. Porque eso es lo que éramos. Pero quizás vos se encuentras todavía en ese estado de uno de estos pecados que acabo de mencionar, o quizás una combinación de ellas. Pero si tú buscas a Dios te recibe. Mira, Él dice en versículo 11, 1 Corintios capítulo 6, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Me encanta. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Abre sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Repito, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Mira lo que Él dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué tú crees que Él fue a la cruz? Precisamente por esa razón. Escuche, deje de oír las mentiras del diablo, que te dice, no eres suficiente bueno, no eres suficiente digno, no eres tal cosa, porque la verdad es que no somos, pero Dios es, y Dios se nos acerca. Cristo dijo cuando llegó a esta tierra, Él dijo, arrepentíos, por el reino de Dios se ha acercado. En este momento, precisamente para muchos que están sintonizando en la radio o en la televisión en este momento, te estoy diciendo, arrepentíos, el reino de Dios se te ha acercado. ¿Qué significa eso? Que ahora Dios te está hablando a través de esta palabra que nosotros estamos compartiendo, estamos predicando. Dios te está diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se te ha acercado. Vamos a rezar a nuestro estudio en Mateo capítulo 8, versículo 4. Te recuerda que en esta sección de escritura estamos estudiando versículo 1, 2, 3 y 4. Por fin llegamos al versículo 4. Y ahora el cuarto punto habla sobre el orgullo y el testimonio, ¿no? Habla de que allí estaba un hombre purificado. Mira lo que dice en versículo 4, Mateo 8. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Wow. Mira lo que Cristo, no le diga a nadie que te he sanado. Vaya directamente al templo, vaya con el sacerdote, porque te recuerda que estamos hablando que ellos eran parte del judaísmo, ¿no? Y le dijo, vete y ve y dé la ofrenda que se requiere de la ley de Moisés. Vete de punto A a punto B.
¿Fue lo que él hizo? Me fascina a mí. A mí me fascina que Dios nos perdona, Dios nos ayuda, Dios nos suple y nosotros hacemos precisamente lo contrario de lo que nos acaba de instruir. Somos increíbles. ¡Qué lindos somos! Mira, después de haber sido limpiado, el leproso todavía tenía que hacer dos cosas. Dos cosas que todo buen creyente tiene que hacer. Número uno, el hombre purificado tenía que cuidarse del orgullo. Del orgullo. ¡Wow! Yo soy tan bueno, tan merecedor, que Dios me tocó y Dios me sanó. Tenga cuidado. El leproso había sido limpiado y librado del pozo de la impureza. Todavía quedaban muchos en el pozo del que él había salido. Jesús conocía el corazón de este hombre igual como conoce el corazón nuestro. Sabía que estaba en peligro de tentación, la tentación de asignarse importancia a sí mismo. Fácilmente se podría haber ido diciendo que se oye tantas veces: Jesús me ha limpiado. Si no fuera por la gracia de Dios, yo aún sería un pecador. Por supuesto, esto era cierto. Pero a proclamarlo, de esa manera existía la tendencia de separarse como alguien más favorecido que otros. El leproso no era favorito de Dios. Dios no tiene favoritos, ¿eh? Era solamente un hombre desesperadamente impuro a quien Cristo había limpiado. Tenía que proclamar a Cristo y a su poder purificador, no su propia purificación. Y ahí está el problema. Muchos creyentes, Dios viene y derrama su gracia por tu vida. Dios viene y derrama su misericordia sobre tu vida. Dios viene y derrama su gracia sobre tu vida. Su bendición sobre tu vida. Y tú actúas como si tú eres tan especial. Y te presenta orgullosamente: mira cómo Dios me ha bendecido. No tenemos ninguna vergüenza. No tenemos ninguna vergüenza de tratar de atribuirnos algo merecedor que cuando sabemos que nunca fue y nunca ha sido así. Mira, este leproso, igual como nosotros, no merecía nada, ni mucho menos la gracia de Dios, si es que somos honestos. Por eso no tenía derecho de proclamar, pero por la gracia de Dios, ello hubiera sido una actitud egocéntrica, orgullosa, jactanciosa. Jesús quiso evitar toda clase de profesión. ¿Qué tan pronto podemos recibir algo del cielo y contaminarlo en nuestro testimonio? El hombre purificado tenía que obedecer la ley. Había una ley dentro del judaísmo, igual como hay leyes dentro del catolicismo, y entre muchos de los evangélicos simplemente cumple con lo que se te está pidiendo. Y por dos razones Jesús le mandó obedecer la ley a este leproso que él acaba de limpiar, de sanar. Primeramente, la primera cosa es que se preocupaba por el hombre purificado. Quería que fuera restaurado, aceptado y reunido a su familia y amigos. Ellos solamente aceptarían si su sanidad si era aprobada. ¿Y cuál era? Que él tenía que ir con el sacerdote.
Si el sacerdote dice, sí, está completamente restaurado, purificado, sanado completamente, luego la comunidad abre las puertas de nuevo y lo recibe, y aún su familia. La segunda cosa que Jesús quería es quería que el hombre respetara la ley de Dios y anduviera al resto de su vida en ella. Cumple con esto. Esto no era difícil, por favor. No era tan difícil. Vete de aquí, punto A, sanado, a punto B, con el sacerdote, para que él te pueda proclamar sanado. Da la ofrenda que tú tienes que dar al sacerdote. Punto. No era nada más. Porque él tenía una ley que tenía que cumplir. Bueno, tú haces la pregunta, ¿y de qué ley estamos hablando? Bueno, hable su Biblia. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 8, pero vaya conmigo Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Mira lo que dice. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. ¿Escucharon? El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Porque no se olvide que este era un judío que todavía estaba debajo de la ley establecida en Deuteronomio, ¿no? La ley del judaísmo, ¿no? Él tiene que cumplir con ella. Y dice, cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Este leproso tenía el mismo problema que muchos de nosotros tenemos hoy día. Somos buenos para la labia, para hablar, bla, 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 bla. Pero somos muy, muy pobres para cumplir con la palabra. Porque creemos que tenemos el lujo, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos el lujo de no cumplir con lo que no queremos cumplir. O escoger las partes de la palabra, ¿me ves? Ya a esa voy a cumplir, aquella no. El problema es que si tú no cumples con una, no cumples con toda. Y ese es el problema de vivir debajo de una ley sin gracia. Pero Jesús le mostró gracia a este hombre a pesar de la ley. Y el hombre no la reconoció. Y pisoteó esa gracia. Ahora, ¿te recuerda Josué? El Señor le había hablado a Josué y le dijo unas tremendas palabras que son aplicables hoy día para nosotros. Permíteme, abre su Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esta misma amonestación, este mismo mandato que se le compartió a Josué es el mismo mandato que este leproso tenía que cumplir y es el mismo mandato que tú y yo tenemos que cumplir hoy día. No hay ninguna diferencia. Abre su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor. Vamos, Mateo 7. Te quiero mostrar. Permíteme, aquí estoy en Marcos, Mateo 7. Mira lo que dice en versículo 21. No todo el que me dice, escuche, presta atención. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Escucharon? Lo voy a repetir. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es el Nuevo Testamento. Antes que tú me acuses que yo estoy hablando de un legalismo del Antiguo Testamento, no.
escúcheme bien, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros estamos, sí, Señor, 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 pero nunca cumplimos con su palabra. Y escuche bien, con tus propias palabras te vas a condenar a ti mismo. Mira, escúcheme bien, yo no tengo derecho de condenar a nadie. No tengo ninguna autoridad de condenar a nadie. ¿Me está entendiendo? Pero la palabra nos habla claramente. Cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está el problema, que muchos de nosotros jamás cumplimos con la voluntad de Dios. Pero hablamos. Hablamos, y no te das cuenta que tú mismo te estás echando carbones ardientes de condenación sobre tu propia persona, porque tú vas a tener que dar cuenta por esas palabras vacías y baratísimas que traspasan nuestros labios. Sí, Señor, 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 pero nunca cumplimos con su palabra. Mira, en Mateo capítulo 12, permíteme, vamos a abrir, mira lo que dice en Mateo capítulo 12. Te voy a mostrar algo. En Mateo capítulo 12, mira lo que dice. Y te lo voy a mostrar y vamos a ir comenzando versículo 33. Versículo 33. Dice, o hacer bueno el árbol, Mateo capítulo 12, comenzando el versículo 33, dice, o hacer bueno el árbol y el bueno o hacer bueno el árbol y el bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego Cristo dice, cámara, cámara de víboras, generación de víboras. Él dice, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Y le dice, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Perdón. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, amén, darán cuenta. ¿Está escuchando? Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Por qué? Porque, ahora escucha esta es la última parte que te debe de asustar. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No porque yo lo digo. Y más bien, yo no disfruto en ninguna manera en compartir estas verdades contigo. Pero las tengo que compartir. Abre sus Biblias en Juan capítulo 7, versículo 17. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17, donde él dice, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si tú cumples con la voluntad de Dios, tú sabrás que esta palabra viene directamente del Padre Celestial. Jesús dijo, si no me creen a mí, eso es una cosa. Pero si tú cumples con la voluntad de mi Padre, tú sabes que yo no vengo aquí a hablar de mi propia cuenta. Estoy representando a mi Padre que está en el cielo. Igual como cualquier servidor, cualquier predicador, cualquier pastor que está hablando y enseñando verdaderamente la palabra de Dios, está hablando, representando la palabra, ¿ves? Pero es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Mira lo que dice en ese mismo evangelio en el Evangelio de Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, mira lo que dice en versículo 23, donde él dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, oye, si alguno me ama,
guardará mi palabra, la aplicará mi palabra, obedecerá mi palabra, la pone en práctica mi palabra, y dice, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él, dice, y haremos con él morada. Este leproso no se le pidió nada que no era capaz de hacer. Igual Dios no nos pide a nosotros nada que no somos capaces de hacer. Vete de punto a punto B. Agradezca al Señor comprobando, permitiendo que el sacerdote compruebe que usted es sanado completamente de su lepra, y de la ofrenda que al sacerdote lo que se le debe dar conforme a la ley en cual tú estás obligado. Ahora, vamos a rezar Mateo capítulo 8. Y aunque vamos a rezar ahí Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4 de nuevo, para ponerlo esto en su contexto. Y dice, en versículo 1 al 4, Mateo 8 dice, y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí les acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, pues puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, y luego dijo, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva y dé testimonio a ellos. Ahora, note bien, esta es una cosa que tenemos que comprender, porque la lepra, y conforme al gran teólogo, ¿no?, y comentarista bíblica de la Biblia, es el señor William Barclay o Guillermo Barclay. Señala que la lepra era una enfermedad más terrible en los días de Jesús, ¿ves? Grandemente temida. Mira, desfigurabas a las personas y a veces era fatal. Y en la Biblia la lepra es un tipo de pecado, y eso por esa razón te dije que cuando Jesús sana al leproso, ¿no?, lo que está haciendo aquí es que esto representa, la lepra representa el pecado. Por eso te dije que la sanidad, la curación del cuerpo era más allá que eso. Y tenemos que entender este concepto de la lepra. Primeramente, la persona leprosa era considerada totalmente impura física y espiritualmente. Así miraban a un leproso en el judaísmo en los días del Señor Jesucristo, cuando él estaba caminando a la tierra, ¿ves? Que este hombre no solamente era impuro físicamente, pero era impuro espiritualmente. No debía acercarse a más de 6 pasos de cualquier persona, incluyendo a los miembros de su propia familia. Permíteme, y eso era una ley. Abre su Biblia, vamos a rezar al Antiguo Testamento. Abre su Biblia en el libro de Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, versículo 45. Dice esto. En Levítico 13, 45 dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, ¿no?, hablando de la lepra, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto y se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. ¿Te puedes imaginar? Se tenía que rasurar, se quedaba como su salvador, ¿no?, a raspar su cabello, ¿no? Tenía que cubrir todo su cuerpo, su cara, y cuando caminaba en las calles, él tenía que, inmundo, inmundo, y todo el mundo entendía que este era un leproso. Automáticamente la gente se echaban atrás 6 pasos, mínimo, para no contagiarse de su lepra. Así lo trataban. Era excomunicado en su propia comunidad, excomunicado en su propia familia, aún con toda la familia y la comunidad presente alrededor de él, pero no lo podían tocar ni asociar, y mucho menos tampoco se le permitía hablar. Segundo, se lo daba por muerto, se le daba por muerto. Este hombre, esta mujer va a morir.
En otra palabra, no tenía ninguna esperanza que este iba a ser restaurado, purificado, sanado. Era un muerto, como digo, era un muerto viviente, un muerto viviente, un muerto ambulante, así lo trataban. Tenía que usar su manto negro para ser reconocido como alguien de entre los muertos. So caminaba con un manto negro, completamente cubierto. La tercera cosa de un lepra es que era expulsado como una paria, sometido a un ostracismo total por la sociedad, excluido terrenal y celestialmente, porque nadie creía que un lepra podía morir y ir al cielo. Lo veían una persona condenado en camino al infierno. Así lo trataban y así enseñaban. Permíteme, en el mismo libro de Levítico capítulo 13, note lo que dice el siguiente versículo, el versículo 46. Dice, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. No se le podía entrar. Mira, cuando en la noche él tenía que salir afuera de la aldea, ¿no? Afuera de la ciudad, y típicamente ellos vivían en las montañas, detrás de una roca, debajo de un árbol, ¿no? Una cueva, y con el tiempo se llenaba con los otros leprosos. En el día podían caminar, pero gritar, cubierto con inmundo, 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 y todo el mundo se le echaba atrás. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará sola, fuera del campamento será su morada. Esa era la ley. No podía vivir dentro de los muros de ninguna ciudad. Su morada debía estar fuera de las puertas de la ciudad o de la aldea. La cuarta cosa es que se le consideraba impuro, incurable. Era incurable. Por medios humanos, cualesquiera que fuesen, solamente podía ser sanado por Dios y solo por su poder. Noten, ahora yo creo que usted nota cómo Jesús demostró su naturaleza mesiánica y su deidad a sanar el leproso. Ellos sabían que solamente Dios lo podía sanar, y cuando Jesús lo hizo, no hallaban qué hacer. Imagínese por un momento conmigo. Imagínese la angustia y el dolor. Ser cortado totalmente de la familia, los amigos y la sociedad. Imagínese el dolor emocional, el dolor mental. Hay otros casos de leprosos sanados en la Biblia, eso está claro. Por esa razón el pueblo fue condenado, porque Jesús andaba de aldea en aldea, ciudad, sanando, 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 y sabían que solamente Dios podía sanar, y todavía lo rechazaron. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, quiero que usted vea conmigo en versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, da gracias de gracias recibiste, da de gracias. Dios empoderó a los discípulos ir a sanar a los leprosos también. En Mateo capítulo 11, versículo 5. Mira lo que dice Mateo 11, versículo 5. Dice, los ciegos reciben la vista, mira bien, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Mira lo que dice San Marcos capítulo 1 versículo 40. San Marcos capítulo 1 versículo 40. Y dice, y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. San Lucas capítulo 7 versículo 22.
En San Lucas 7:22 dice, y respondiendo él le dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¡Wow! Lucas. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 17, versículo 12. San Lucas capítulo 17, versículo 12 dice esto, dice, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Olvídate uno, 10. Le dice, salieron al encuentro los 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Mira lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 6. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y dice esto, dice, y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Wow. Jesús entró en la casa de un leproso. San Marcos capítulo 14 versículo 3. San Marcos capítulo 14 versículo 3 dice esto. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Increíble, ¿no? Lo que vemos aquí. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8. Estamos hablando de el lepra. Ahora quiero dar un giro un poco a Jesús, a la persona de Jesús aquí. En Mateo capítulo 8, vamos a regresar ahí, por favor, a ver si subirles en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Otra vez, como es nuestra costumbre, siempre regresar al contexto. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4 dice, y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva y dé testimonio de ellos. Ahora, quiero enfocarme un poco en la persona de Jesús en medio de esta gran escena, ¿no? Jesucristo, en Mateo, este es el primer, mira, en el Evangelio de Mateo, este es el primer milagro. Este es el primer milagro de sanidad obrado por Jesús. Cristo dio prueba de dos cosas al sanar el leproso. Uno, Jesús dio prueba de ser Dios, de poseer el poder de Dios. Porque no se olvide que la enseñanza históricamente por siglos y siglos y siglos en el judaísmo era que solamente Dios podía sanar un leproso. Viene Jesús y lo sana. La gente sabía que nadie podía sanar a un leproso sino Dios. Tenía que ser Dios. Permíteme, abre su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 7. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 7. Mira lo que dice. Y sucedió que cuando la ley de Israel leyó la carta, ¿ves?, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que este me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considera ahora y ve cómo busca pleito conmigo. Él sabía que solamente Dios podía hacer eso. Era el rey en este contexto. La segunda cosa que comprobaba es que Jesús dio prueba de ser el Mesías, dio prueba de ser el Mesías, el Salvador del mundo. No solamente declaró sanado al leproso como hacían los sacerdotes, sino que purificó al leproso, quitó la lepra, quitó el pecado del hombre, purificó total y completamente al hombre. Esa es la cosa que nos llama la atención. Ahora, la otra cosa. En versículo 3, y extendiendo Jesús la mano, Mateo capítulo 8, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio su lepra. Note la sanidad que está aquí y el sufrimiento que está aquí.
Este leproso fue sanado. Cuando se miran los milagros de sanidad con frecuencia, uno se plantea la pregunta, ¿por qué no son sanados todos los creyentes? ¿Por qué no son sanados todos los creyentes? Todos los creyentes fieles que están enfermos y que pidan sanidad. Esta es una tremenda pregunta. Ahora, estoy contestando porque tú sabes que en este ministerio, ahí está el número en la pantalla, ¿no? Y el número aquí local en Cusco, en Perú, es 993-093-959. Y aquí, y una cosa que nosotros recibimos muchas veces son preguntas y nosotros respondemos a las preguntas, ¿ves? Semanalmente, entre 1.800 casi 2.000 preguntas que nosotros recibimos de personas. Y esta pregunta cae justamente aquí. Dice, ¿por qué no son sanados todos los creyentes fieles que están enfermos y piden sanidad? Yo creo que es una tremenda, tremenda pregunta. Algunos andan con toda, ¿cómo digo? Con toda fidelidad, adelante de Dios y creen que Dios sana y tienen tanta fe y tal vez más que otros que son sanados. Entonces, ¿por qué no son sanados todos? ¿Por qué no son sanados todos? Yo creo que estas preguntas vienen de nuestra audiencia. Ahora, a ver, ¿cómo te puedo responder? La razón es Dios. Firmemente. Cuando Dios mira, ¿cómo digo? Mira nuestras peticiones. Cuando Dios mira nuestras peticiones, considera al menos cuatro cosas. Número uno, cuando Dios mira a nuestras peticiones, Dios considera cuatro cosas según las escrituras en que hemos aprendido. Número uno, la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Aportará la concesión del pedido mayor gloria al nombre de Dios si este hombre es sanado? ¿O será orgulloso? Dos, nuestro bien. Y no solamente físico, sino espiritual. ¿Qué virtud, pregunta, qué virtud espiritual o cualidad en particular nos hace faltar aprender? Paciencia, saber cómo controlarnos, dependencia. 3. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Él sabe quién necesita y qué el momento cuando lo necesita, para quien lo necesita, dónde, cómo y por qué de la necesidad. Dios no se mueve por nuestro tiempo, no se mueve por nuestros sentimientos. Y 4. La misericordia de Dios. Sobre todas las cosas, Dios quiere que los hombres conozcan su misericordia. Dios hace todo lo necesario para demostrar su misericordia a los hombres. A veces el atravesar pruebas de la vida, ¿ves?, es más eficaz para revelar su misericordia. A veces la eliminación de las pruebas es mejor. Dios escoge el camino mejor tanto para que el que sufre como para quienes lo rodean. Y por fin, la lepra, en versículo 4, Mateo 8. Entonces Jesús le dijo, mira, no se los diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva y da de testimonio a ellos. Note que la lepra, la curación de un leproso, era un acontecimiento por demás improbable. Si alguna vez ocurría, el leproso tenía que someterse a una lista de detalles de las leyes y rituales. Estos rituales le daban tiempo al sacerdote para confirmar la curación. Y los rituales eran considerados una ofrenda de gratitud a Dios. Jesús ordenó al leproso a dar su ofrenda a Dios y recibir el certificado de estar limpio. Pregunta, ¿has cumplido con lo que Dios te ha pedido?
después de que Él te sanó de tu pecado?